Bien, amigos televidentes, vamos a tener enseguida la entrevista con el doctor Alberto Boreo Odría. Vamos a recibir también al director del Hermanón, don César Augusto Dávila. Mostramos el artículo tan importante que se ha publicado en el diario El Hermanón. El doctor Alberto Boreo Odría ha publicado un artículo que analiza la coyuntura electoral y lo vamos a ver en pantalla. El artículo se titula "Se acabó el partido, me llevo la pelota". Ahí lo tenemos. Ya, entonces estamos listos nosotros para esta entrevista. Le damos la bienvenida a don César Augusto Dávila, presente aquí, y estamos también con el doctor Alberto Boreo Odría. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarte. Gracias por la invitación y un saludo cordial a las personas que tan amablemente me reciben en sus hogares. Correcto. Gracias entonces a todos ustedes, amigos, por esta atención que nos han deparado. El doctor Alberto Boreo Odría envió un artículo muy importante a su dirección, al diario El Hermanón. Yo tengo el honor de contar con Tito, como le digo cariñosamente, porque tengo el honor de ser su amigo. Estoy muy satisfecho de que sea uno de mis importantes colaboradores y le estoy reclamando que con más frecuencia me envíe sus artículos. Correcto. Bien, nosotros queremos analizar y vamos a poner en imágenes la Casa de la Constitución, que hoy muchos peruanos están muy interesados en conocer qué se debate ahí, qué se discute, y estaremos entonces con el doctor Alberto Boreo para que nos pueda dar mayor información y analizar la coyuntura que se vive en este momento en nuestro país. La Casa de la Constitución hoy es la Casa de la Peruanidad. Entonces vamos a ver en realidad cuáles son los puntos de vista más importantes, los fundamentos de esta coyuntura donde la Casa de la Constitución se convierte en un referente para la democracia. ¿Qué opina de esto, don César Augusto Dávila? Bueno, yo lo que quisiera traer a conversación es algo que he estado recordando ahora acerca del gran humorista Chesterton, y referido precisamente a las encuestas. Dijo un día: acabo de enterarme que según las encuestas cada inglés se come un huevo al día. Yo no como ninguno, de tal modo que alguien se está comiendo mi huevo. Correcto. Eso es lo que sucede. Hoy ya se tiene la noticia, y seguramente será primera plana mañana, donde se consiguieron las 78 firmas. Las 78 firmas para que se dé el pleno extraordinario. Claro. Entonces es una noticia que el Hermanón ya nos estará mañana planteando. Estamos analizándola desde ahora y mañana estaremos con alguna revelación al respecto. Fuera de cámara tuve el gusto de conversar con el doctor Boreo y me dijo que de todos modos se va a realizar la elección, pero quien opere todo el mecanismo saldrá inevitablemente chamuscado. Correcto. Bien, uno de los analistas políticos, constitucionalista, catedrático y autor de libros es el doctor Alberto Boreo Odría, a quien le damos la bienvenida y el gusto de tenerlo en Habla del Pueblo. Doctor Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Encantado, qué gusto estar aquí contigo y con César Augusto. En una coyuntura difícil se habló de crisis política. En este momento de crisis, para un conocedor como usted, ¿qué análisis nos puede dar o qué salidas, teniendo en cuenta que mañana también habrá un pleno extraordinario? Bueno, en primer lugar, me parece indispensable que se declare o que se llegue a la conclusión luego de todas estas renuncias que no se puede seguir adelante con el paquete que se designó. Y cuando hablo con el paquete que se designó, hablo no solamente de los miembros del Tribunal Constitucional o de la elegida para el Defensor del Pueblo, sino también para quienes fueron elegidos por el Banco Central de Reserva. Porque ellos no hayan tenido un cuestionamiento desde el punto de vista personal, porque efectivamente son gente bastante solvente en lo que ellos saben hacer, no han dejado de formar parte de este paquete, que es lo que se cuestiona, ¿no es verdad? Ahora, se cuestiona que se haya elegido en paquete, que no se haya elegido personalmente, y en todo caso, en la próxima oportunidad en que se reúna el Congreso ya para decidir, tendrán que votar uno por uno a los candidatos también del Banco Central de Reserva. Supongo yo que serán los mismos tres que han sido designados en esta oportunidad, pero aunque no lo fueran, los otros que vengan, que te espero que sean de similar calidad, puedan, digamos, recoger el consenso. Ahora, eso te demuestra, digamos, cómo esta frase interesante de Raymond Aron, la estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones, se queda patente en este caso,
porque cuando las ambiciones han sido indisciplinadas, que es el caso de la candidata a la defensora del pueblo y algunos candidatos al Tribunal Constitucional, entonces se genera una inestabilidad política, se genera una situación de rechazo, se genera una situación de deslegitimación. Sin embargo, cuando tú ves en el caso del Banco de Reserva a 3 profesionales que son reconocidos en su área, no importa que hayan sido escogidos por los partidos, esa no es la discusión, porque así como en el caso del Tribunal Constitucional y en el caso del Defensor del Pueblo, también los miembros del BCR fueron elegidos por los partidos y fueron elegidos por los partidos asignándose cuotas distintas cada uno. Pero en este caso los partidos tuvieron el tino de presentar a personas que reunían las condiciones profesionales suficientes para poder ser estimadas por la población como buenos para lo que iban a hacer, y entonces nadie protestó. Eso te quiere decir 2 cosas, que efectivamente en la política tiene que haber acuerdos, y esos acuerdos se plasman en decidir: tú que tienes más votos tienes tal proporción en los nombramientos, tú que tienes menos, un poco menos, y tú que tienes mucho menos, entonces solo uno solo. Eso no es lo que hace mala una elección, al contrario, en democracia eso se tiene que hacer siempre, porque lo contrario sería imponerlo por parte de la mayoría, y eso sería absolutamente absurdo, y peor todavía imponerlo de parte de la minoría, y peor todavía que la mayoría y la minoría cedan a lo que dicen los periódicos o a lo que dicen los medios de comunicación, que les meten por las narices los candidatos y les plantean como que esos son los únicos que podrían salir elegidos. Entonces tú te das cuenta que el problema no ha estado en en que cada partido asigne de acuerdo a su proporción en el Congreso una cantidad, sino que algunos han tenido una ambición indisciplinada, es decir, no han tenido disciplina en sus ambiciones, ya han puesto a gente que lamentablemente no reunía los requisitos para que el país los aceptara como buenos para ese cargo, ¿no? Correcto, yo pongo los elementos, estamos con 2 brillantes personas. Y Víctor Isla ya dio un paso al costado. Sí. Crisis política que va teniendo también sus problemas. Freddy Otárola es ya el que ha sido lanzado por el oficialismo. Pongo eso en la cancha, esa pelota en la cancha. Claro, en este caso, como precisamente nos ha puntualizado el doctor Borea, se ha realizado una práctica habitual en los juegos parlamentarios, por así decirlo, el cuoteo. O sea, yo tengo tal cantidad de votos, mi representatividad es tal, por lo tanto yo quiero tantos puestos, ¿no? Pero lo que sucede a continuación es la categoría de algunos que podríamos calificar impresentables de acuerdo a su carrera política, a su ejecutoria. Entonces, eso es lo que ha ocasionado esta gran revuelta, que ha generado además que las calles se calienten de una manera que ahora hemos podido editorializar diciendo: mandan las calles. Doctor Borea, la oposición debería presentar, hay voces que dicen, bueno, vamos a presentar como siempre un candidato frente a Otárola. ¿Es bueno o son los consensos? Vamos a ver, o sea, digamos, vamos a ver cómo se alinean ahora en el Parlamento. No necesariamente, como este es un momento en que los parlamentarios deciden bancadas, sobre todo en un parlamento donde no existen partidos sólidos y donde los partidos que existían han cometido tal cantidad de errores y además tal cantidad a veces podríamos decir, de desaires a sus propios miembros, que eventualmente generan situaciones en las cuales hay una movilidad de los congresistas. Entonces, este es un tema que seguramente se va a debatir mañana y que seguramente, llevará a que se replanteen todos los términos, porque, digamos, el oficialismo, que tiene 42 votos, tiene otros contrapesos en el propio Congreso, y naturalmente 42 está un poco lejos de 66 votos, que son los que se necesitan para elegir a la mesa directiva, ¿no? Entonces hay que ver cómo se alinea el resto de las formaciones políticas en este momento, ¿no? ¿Cómo llega el Perú, al margen de lo que ya estamos analizando, a este 192 aniversario, doctor Borea? 2 ministros ya se van, Carolina Trivelli, Silva Martinot se van. Algunos dicen que el presidente, bueno, está en un momento un poco complicado por movilizaciones que la CGTP incluso está planteando para el 27 de julio. ¿Cómo analiza esto antes del 28?
Bueno, mira, que se vayan 2 ministros me parece normal, después de 2 años de haber prestado su concurso a la nación, digamos, está dentro de lo normal. Yo eso no haría ningún brinco porque el suelo en ese tema está parejo, vamos a decirlo con toda claridad. Los problemas del presidente se los ha generado él mismo, es decir, se los ha generado en primer lugar por no cumplir con las palabras que empeñó durante su campaña, y eso le quita naturalmente legitimidad frente a la población. En el tema de la Constitución de 1979 es un tema clásico, digamos, es un tema típico, juró incluso por el espíritu y los valores de la Constitución del 79, yo salí a defenderlo abiertamente cuando lo atacaba precisamente los sectores más conservadores, que son los que le dictan hoy día la agenda y que querían que no tocara y que quieren que no toque el texto de 1993, la denominada Constitución Fujimorista, ni con el pétalo de una rosa. Porque claro, con esa Constitución Fujimorista, por ejemplo, ha podido sacar esta ley de servir, que a su vez es una norma que, digamos, no fue consultada previamente. Hoy día dice, voy a hacer una mesa para conversar qué es lo que se puede mejorar. ¿Y qué le costaba hacer la mesa antes? O sea, ¿qué le costaba al Parlamento convocar, conversar, entender, abrir el entendimiento como siempre se hizo durante la época democrática de verdad en la que yo he participado? Siempre se convocaba a la gente, se escuchaba, porque siempre las personas y los grupos, incluso los grupos que están interesados directamente en el tema, tienen ideas y presentan ángulos que desde la altura del Parlamento puede uno no ver. Pero primero, digamos, después, como dicen en criollo, después de robado candado, es decir, después de haber puesto ya la ley, ahí quieren ponerle candado y quieren convocar a los trabajadores para que hagan un arreglo. Ojalá que lo hagan, pero el problema está que hay algunas fórmulas que tienen que venir. Por ejemplo, poner en suspenso esta ley durante 60 días, convocar a una mesa de trabajo, escuchar, no quiere decir que se va a hacer lo que ellos dicen ni lo que los empresarios dicen, sino que sencillamente se va a volver a evaluar el tema y luego de sopesadas ambas posiciones, el Congreso, que es el depositario del voto popular, tendrá que volver a decidir, pero con una mayor maduración. Para eso es que es el Senado, pues precisamente cuando hay un Senado tú tienes la posibilidad de que estas algaradas, de que estos apuros, de que estos sofocones que se dan en el proceso legislativo no se presenten, porque tienes lo que se denomina la Cámara de Reflexión. ¿Ves tú la importancia del Senado? Ven mis amigos trabajadores la importancia del Senado, y en ese sentido, con un Senado reflexivo, no estarían padeciendo lo que hoy día está sucediendo, ¿no? Antes de darle la pelota al director del Hermanón sobre este tema también tan importante, el Senado, muy breve, doctor Borea, sobre lo que acaba de mencionar, la ley de servir. ¿Qué le diría usted a más de 30 congresistas que han presentado ya una acción de inconstitucionalidad contra esta ley ante el Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, supongo que habrán hecho las objeciones del caso durante el curso del debate parlamentario. Y en segundo lugar, yo no he leído la demanda y no me gusta opinar sobre lo que no he leído. Quisiera verla y después hacer, digamos, un análisis de la misma. Pero lo que sí sé es que, siendo una ley que era evidente que iba a generar un amplio debate en la sociedad, pudo tener un mayor margen de consulta y eventualmente un mejor espacio para escuchar opiniones tanto de uno como de otro sector. Es decir, hubiera sido interesante quienes han sido directores, quienes han sido ministros de trabajo, quienes han tenido que lidiar con los programas sociales, quienes han tenido, digamos, la responsabilidad de manejar empresas públicas, y a la vez escuchar a los empresarios privados también, pero también escuchar a los trabajadores, a los sindicatos y a la gente que, digamos, no está ni sindicalizada ni pertenece al grupo de trabajadores, pero que está incursa dentro de esta ley y que soporta los efectos de esta ley, ¿no? Entonces, Augusto, lo que yo quisiera decir es la tarea que le aguarda al señor Otárola. Como todos sabemos, es un jugador que ha estado haciendo calistenia hace mucho tiempo al costado de la cancha y que sus proyecciones eran precisamente estas, ¿no? Su sueño, ser presidente del Congreso. Ahora le va a tocar este premio, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Un presente griego, ¿no? Porque va a ser un premio que quema las manos. No quisiera estar en sus zapatos y pienso que la población va a estar con la atención muy fija en él y en todo lo que hará para más o menos navegar en estas confusas aguas. Y
Una pregunta final, doctor Alberto Borea, en estos minutos que nos quedan, sobre la Casa de la Constitución. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿qué es la Casa de la Constitución? ¿Cómo podría resumirnos y darnos un enfoque de del programa que está realizando esta importante entidad? Bueno, la Casa de la Constitución tiene dos propósitos. En primer lugar, dar a conocer la importancia de este instrumento para el desarrollo de un país, y en especial de la Constitución de 1979, que tiene que ser modernizada, que no puede ser nuevamente puesta en vigencia tal como quedó en 1992 cuando vino el golpe, pero que le dio las bases éticas al país y que fue adoptada por la pluralidad de la sociedad peruana, al punto tal que incluso Fernando Belaúnde de Acción Popular, que no participaron directamente en las discusiones de la Asamblea Constituyente, sin embargo participaron en las comisiones y además sus ideas fueron muchas de ellas tomadas en cuenta, y finalmente Fernando Belaúnde, ya como presidente, o sea el presidente del Perú de Acción Popular, promulga la Constitución de 1979, o sea fue una constitución de consenso donde efectivamente no había nada que repartirse, sino al contrario, había que planificar al Perú hacia el futuro, cosa distinta de lo que sucedió en 1993, donde el texto se hizo para quitarle a los peruanos libertades, para permitirse menores controles de tal manera de que pudieran hacer luego durante el gobierno todas las cosas que hicieron, para rebajar los derechos de los trabajadores y para aumentar la posición fundamentalmente de quienes son los sectores que económicamente tienen mejores posibilidades. Yo te quiero decir que yo creo que hay que encontrar salidas para que institucionalmente el Perú alcance un desarrollo económico. Eso me parece esencial. Yo no creo en una constitución que sostenga, por ejemplo, que la propiedad de los bienes de producción tiene que ser una propiedad estatal. Eso es una cosa ya pasada que no tiene verdaderamente ningún destino. Pero sí creo en una constitución que tiene que privilegiar la solidaridad social, que tiene que privilegiar, digamos, la inclusión para poder tener país, porque si no lo que vamos a tener es dentro de un territorio dos o tres grupos divididos y no conectados entre ellos, uno de los cuales van a tener muy buena educación y otros van a tener muy mala educación, unos van a tener muy buena salud y otros prácticamente no van a tener donde curarse. Entonces, para amalgamar un país tú necesitas que cada uno de los ciudadanos que viven en la República se sienta parte de esa República, y eso no se logra de la manera como se planteó en 1993 ese texto. Doctor Alberto Borea, muchas gracias por esta entrevista, estaremos convocándolo nuevamente y por supuesto, amigos televidentes, hay mucho más en el programa. Vamos a una pausa, regresamos con el sondeo sobre los personajes. ¿Qué personaje político le ha hecho más daño al Perú? Vaya pensándolo. Regresamos con las llamadas telefónicas.